Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Ellas y hoy os traigo un vídeo sobre Santa María Magdalena de Pazzi y las almas del purgatorio. Esta santa, que vivió en el siglo XVI, fue una monja carmelita, gran mística que frecuentemente caía en éxtasis. Fue objeto de los más extraordinarios fenómenos místicos y dones recibidos de nuestro Señor. Brilló en ella las prácticas de las virtudes, mortificaba su cuerpo con frecuentes sacrificios, comulgaba diariamente, sintiéndose muy unida a Jesucristo. Fue maestra de novicias. Murió llena de méritos en el año 1607 y al año de su muerte se abrió su sepulcro y su cuerpo se halló fresco, entero y flexible. Durante un éxtasis previo a su muerte, Santa Magdalena de Pazzi tuvo la gracia de ver y visitar el purgatorio. Recorriendo las diversas estancias preparadas por la misericordia y justicia divinas, la santa de la pureza comprendió la santidad de Dios, la maldad del pecado y del por qué Dios le había revelado los sufrimientos del purgatorio. He aquí cómo nos describe este santo lugar. Contaré un suceso que aconteció a Santa Magdalena de Pazzi, tal como fue revelado por el padre Cepari en la historia de la vida de la santa. Un tiempo antes de su muerte, que tuvo lugar en 1607, la sierva de Dios Magdalena de Pazzi se encontraba una noche con varias religiosas en el jardín del convento, cuando entró en éxtasis y vio el purgatorio abierto ante ella. Al mismo tiempo, como ella contó después, una voz la invitó a visitar todas las prisiones de la justicia divina y a ver cuán merecedoras de compasión son esas almas allí detenidas. En ese momento se la oyó decir: «Sí, iré». Consintió así a llevar a cabo el penoso viaje. De hecho, a partir de entonces, caminó durante 2 horas alrededor del jardín, que era muy grande, parando de tiempo en tiempo. Cada vez que interrumpía su caminata, contemplaba atentamente los sufrimientos que le mostraban. Las religiosas vieron entonces que, compadecida, retorcía sus manos, su rostro se volvió pálido y su cuerpo se arqueó bajo el peso del sufrimiento en presencia del terrible espectáculo al que se hallaba confrontada. Entonces comenzó a lamentarse en voz alta: «Misericordia, Dios mío, misericordia. Desciende, oh preciosa sangre, y libera a estas almas de su prisión. Pobres almas, sufren tan cruelmente, y aún así están contentas y alegres». Los calabozos de los mártires, en comparación con esto, eran jardines de delicias. Aunque hay otras mayores profundidades. Cuán feliz debo estimarme al no estar obligada a bajar hasta allí. Sin embargo, descendió después, porque se vio forzada a continuar su camino. Cuando hubo dado algunos pasos, paró aterrorizada, y suspirando profundamente exclamó: «¿Qué? ¿Religiosos también en esta horrenda morada? Buen Dios, cómo son atormentados, oh Señor». Ella no explicó la naturaleza de sus sufrimientos, pero el horror que manifestó en contemplarles le causaba suspiros a cada paso. Pasó de allí a lugares menos tristes. Eran calabozos de las almas simples y de los niños que habían caído en muchas faltas por ignorancia. Sus tormentos le parecieron a la santa mucho más soportables que los anteriores. Allí solo había hielo y fuego, y notó que las almas tenían a sus ángeles guardianes con ellas, pero vio también demonios de horribles formas que acrecentaban sus sufrimientos. Avanzando unos pocos pasos, vio almas todavía más desafortunadas que las pasadas, y entonces se oyó su lamento: «Oh, cuán horrible es este lugar, está lleno de espantosos demonios y horribles tormentos. ¿Quiénes, oh Dios mío, son víctimas de estas torturas? Están siendo atravesadas por afiladas espadas y son cortadas en pedazos». A esto se le respondió que eran almas cuya conducta habían estado manchadas por la hipocresía. Avanzando un poquito más, vio una gran multitud de almas que eran golpeadas y aplastadas bajo una gran presión, y entendió que eran aquellas almas que habían sido impacientes y desobedientes en sus vidas. Mientras las contemplaba, su mirada, sus suspiros, todo en su actitud estaba cargada de compasión y terror.
Un momento después, su agitación aumentó y pronunció una dolorosa exclamación. Era el calabozo de las mentiras el que se abría ante ella. Después de haberlo considerado atentamente, dijo: «Los mentirosos están confinados a este lugar de vecindad del infierno, y sus sufrimientos son excesivamente grandes. Plomo fundido es vertido en sus bocas, las veo quemarse y al mismo tiempo temblar de frío». Luego fue a la prisión de aquellas almas que habían pecado por debilidad, y se le oyó decir: «Había pensado encontrarlas entre aquellas que pecaron por ignorancia, pero estaba equivocada. Ustedes se queman en un fuego más intenso». Más adelante, ella percibió almas que habían estado demasiado apegadas a los bienes de este mundo y habían pecado de avaricia. Ella decía: «¡Qué ceguera las de aquellos que buscan ansiosamente la fortuna perecedera! Aquellos cuyas antiguas riquezas no podían saciarlos suficientemente, están ahora atracados en los tormentos. Son derretidos como un metal en un horno». De allí pasó a un lugar donde las almas prisioneras eran las que se habían manchado de impureza. Ella las vio en tan sucio y pestilente calabozo que la visión le produjo náuseas. Se volvió rápidamente para no ver tan horrible espectáculo. Viendo a los ambiciosos y a los orgullosos, dijo: «Contemplo a aquellos que desean brillar ante los hombres. Ahora están condenados a vivir en esta espantosa oscuridad». Entonces le fueron mostradas las almas que tenían la culpa de ingratitud hacia Dios. Estas eran presas de innombrables tormentos y se encontraban ahogadas en un lago de plomo fundido, por haber secado con su ingratitud la fuente de la piedad. Finalmente, en el último calabozo, ella vio a aquellos que no se habían dado a un vicio en particular, sino que, por falta de vigilancia apropiada sobre sí mismos, habían cometido faltas triviales. Allí observó que estas almas tenían que compartir el castigo de todos los vicios, en un grado moderado, porque esas faltas cometidas solo alguna vez las hacen menos culpables que aquellas que se cometen por hábito. Después de esta última estación, la santa dejó el jardín, rogando a Dios nunca tener que volver a presenciar tan horrible espectáculo. Ella sentía que no tendría fuerza para soportarlo. Su éxtasis continuó un poco más, y conversando con Jesús se le oyó decir: «Dime, Señor, el porqué de tu designio de descubrirme esas terribles prisiones, de las cuales sabía tan poco y comprendía aún menos. Ah, ahora entiendo, deseaste darme el conocimiento de tu infinita santidad, para hacerme detestar más y más la menor mancha de pecado, que es tan abominable ante tus ojos».